Hola chicos, resolveremos preguntas de biología que fueron tomados durante el examen de admisión a la Universidad Raela Molina el año 2017. Bueno, sin más que decirte, comencemos con el examen. Primera pregunta. En la membrana citoplasmática, ¿cuál era el compuesto más abundante? Entonces recordemos. Para comenzar, la membrana citoplasmática también se llama membrana celular y se caracteriza por tener dos capas, una capa externa y otra capa interna, es decir, una bicapa de fosfolípidos. El fosfolípido es un lípido que se caracteriza por tener una cabecita hidrofílica y dos colitas hidrofóbicas. Por tanto, su carácter es anfipático. Otro lípido importante es el colesterol, que se encuentra en células animales y se ubica en la zona hidrofóbica. También tenemos proteínas. Si la proteína atraviesa la doble capa, se llamará proteínas integrales. Si se encuentra ubicada en la periferia interna o en la periferia externa, se llamará proteínas periféricas. También tenemos a los oligosacáridos, que son glúcidos. Estos glúcidos, si se unen a proteínas, me conformarán las glucoproteínas. Si se unen a lípidos, me conformarán los glucolípidos. La importancia de estos oligosacáridos es que me conformarán el famoso glucocálix, correcto, el glucocálix en las células animales, cuya importancia es el reconocimiento celular, que ya fue pregunta de examen. Este modelo de fosfolípidos y proteínas fue establecido por Singer y Nicholson y lo llamó modelo de mosaico fluido, correcto. Ahora, del 100% de peso de la membrana, la mitad o más se le atribuye a las proteínas debido a su alto peso molecular, correcto, en comparación que los lípidos. Por lo tanto, el más abundante es la proteína. Clave B. Siguiente pregunta. Lípido natural a partir del cual se sintetizan las hormonas sexuales. Esa pregunta también es típica. La clave es colesterol. El colesterol es un lípido del tipo esteroide que va a sintetizar las hormonas sexuales. Correcto. Ahora, el colesterol viaja en la sangre en forma de LDL o HDL, el famoso colesterol malo y el famoso colesterol bueno. Correcto. LDL significa lipoproteínas de baja densidad y aquí lipoproteínas de alta densidad. Las de baja densidad LDL se adhieren a las paredes de las arterias, causando la enfermedad de la arteriosclerosis. Correcto. El colesterol tiene una conformación de anillos cíclicos. Fíjate, 3 anillos hexagonales y un anillo pentagonal. A esto se le llama el ciclopentano peridrofenantreno, que es la estructura básica de la mayoría de esteroles. Correcto. Bueno, yo te recomiendo que recuerdes esto, ¿no? Ciclopentano peridrofenantreno, porque ya preguntaron. Presente en el colesterol, este anillo, este conjunto de anillos. Siguiente pregunta. ¿Qué cosa produce la lluvia ácida? Esa pregunta ya se repitió. La lluvia ácida se genera cuando las fábricas, las empresas, emiten gases, como por ejemplo dióxido de azufre o óxido de nitrógenos. Ambos gases viajan a la atmósfera y si se combinan con el agua presente en ella, me formarán ácido sulfúrico o ácido nítrico, ¿correcto? Luego estos ácidos van a precipitar, van a llegar a un curso de agua y finalmente van a llegar a los lagos y van a comenzar a acidificar los lagos, afectando pues la biodiversidad. Si no precipitan mediante la lluvia, también puede ocurrir la deposición seca, ¿correcto?
Entonces estos ácidos formados se empiezan a depositar en la tierra, en los bosques, y van a comenzar a acidificar el suelo, ¿correcto? También pues en la ciudad las estatuas, las casas, etcétera. Correcto, entonces el CO2 o los óxidos de nitrógeno son muy importantes porque me generan la lluvia ácida, y la clave pues que aparece aquí es la clave nanito, dióxido de azufre. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia tienen los musgos y los helechos? A ver, hay que hacer un repaso. Los musgos y los helechos son plantas y se reproducen mediante el ciclo de alternancia de generaciones, ¿correcto? Ambos también usan esporas para poder reproducirse. Los musgos no tienen xilema, los helechos sí tienen xilema. Por tal motivo los musgos son muy pequeños porque no tienen vasos como xilema para poder transportar la savia. Ahora, a pesar que ellos dos tienen alternancia de generaciones, en el caso de los musgos, la alternancia que predomina es la fase gametofito, ¿correcto? Entonces, con este gráfico vas a comprender mejor. Aquí tenemos el ciclo de los musgos. No pregunta la agraria esto, no lo pregunta. Lo que sí pregunta es la alternancia. Los musgos, así como los helechos, tienen dos fases: la fase esporofito o diploide 2N y la fase gametofito o N. En los musgos el que domina es la fase gametofito, es el independiente y también es el permanente. Y el que es solamente momentáneo, el que no domina y el que es dependiente es el esporofito, ¿correcto? Entonces la clave es clave D. La fase dominante de los musgos es la fase gametofito. En el resto de plantas, ya sea helechos, gimnospermas o angiospermas, la que domina ya no es el gametofito, sino el esporofito, ¿correcto? Puedes apuntar eso. Siguiente pregunta. ¿Dónde se oxida el NAD? Bueno, aquí yo creo que debió ser donde se reduce el NAD, por dos factores. Para comenzar, el NAD ya está oxidado, entonces él tiene que reducirse para formar NADH, ¿correcto? Y aparte de ello, si aquí fuera a oxidar, habría tres claves: la clave B, fermentación alcohólica; la C, láctica; y la D también, correcto, porque en ellos tres se está oxidando el NADH. Entonces, si cambiamos la palabra oxida por reduce, ¿dónde se reduce el NAD? La clave pues sería el ciclo de Krebs, correcto, porque en el ciclo de Krebs, a partir del NAD se forma NADH. Entonces se está reduciendo, correcto. Ahora, aquí puse una foto para explicarte la fermentación alcohólica. La clave es la A, por si acaso. Mira, en la fermentación alcohólica, el piruvato, correcto, que provino de la glucosa, se descarboxila, correcto, y se convierte a acetaldehído. Este acetaldehído ahora está siendo reducido por este NAD que se formó durante la glucólisis, correcto, la glucólisis, que vendría a ser el proceso mediante el cual la glucosa se convierte a piruvato. Finalmente entra NAD, deja su electrón y sale NAD. NADH entra y sale NAD, y se forma el etanol, ¿correcto? Fermentación alcohólica. Aquí la pregunta que suelen hacer en la agraria es lo siguiente: en la fermentación se forma NAD, fíjate, se forma NAD, pero al mismo tiempo el NADH formado se está utilizando. Es decir, el NAD sirve para chapar un electrón, pero al mismo tiempo sirve para dejar el electrón, ¿correcto? Es decir, es un compuesto que se está reduciendo y a la vez se está oxidando. Reduce, oxida, reduce, oxida. Y eso sucede en la fermentación láctica y también en la alcohólica, ¿correcto? Te pueden preguntar eso porque ya lo hicieron varias veces. Siguiente. ¿Quién se encarga del envejecimiento celular? Esa pregunta es bien conocida. Entonces, aquí tenemos a los cromosomas, ¿cierto? Los cromosomas.
Los cromosomas tienen partes. Por ejemplo, la parte de los extremos se llama telómeros. Telómeros. Y están relacionados al envejecimiento celular, ¿correcto? Al envejecimiento celular. La parte del centro se llama el centrómero, ¿correcto? Centrómero, o también conocido como la constricción primaria, ¿correcto? Centrómero. Aquí también se encuentra una parte proteica llamada cinetocoro. También tenemos aquí una parte ensanchada, bueno, aquí no se nota en la foto, pero tenemos el famoso satélite. Ahora, a medida que la célula se va reproduciendo, fíjate, célula inicial se va reproduciendo, el telómero, es decir, los extremos, cada vez se va reduciendo. ¿Te das cuenta? En un inicio estaba así, ahora que la célula se comenzó a reproducir, pasa el tiempo y el extremo se va reduciendo. Es decir, el telómero, si se acorta, me indica que la célula es vieja. ¿Correcto? Es vieja. Por tal motivo se dice que los telómeros están involucrados con el envejecimiento celular. Si tú coges una célula y te das cuenta que el telómero está bien reducido, probablemente esa célula sea de un hombre adulto. Si el telómero está casi entero, es de una persona muy joven, de un niño podría ser. Correcto. Entonces, el que está relacionado al envejecimiento celular es el telómero. Clave barquito. Te recomiendo que aprendas las partes de un cromosoma. Telómeros en el extremo, centrómero, cinetocoro, brazo corto, brazo largo, satélite, etc. Siguiente pregunta. El óvulo se desplaza a través de la trompa de Falopio por medio de los cilios, ¿correcto? Estas estructuras están constituidas por fórmula. Esta pregunta se repitió, me parece que vino en el 2007, creo me dijeron por ahí. Entonces, recordemos, en el caso de los cilios, mira, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un cilio y un flagelo? El cilio es corto y numeroso, como tu pestaña, ¿correcto? Mientras que el flagelo es largo y son pocos, como por ejemplo el flagelo del espermatozoide, ¿correcto? Como aquí. Ahora, ya sea cilio o flagelo, ambos tienen la misma estructura. Acá, por ejemplo, fíjate aquí, acá está la célula eucariota, hemos cogido el flagelo y hemos hecho un corte, mira, un corte. Si hacemos un corte aquí, te da esta conformación, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y 2 en el centro. Esto se llama la conformación 9 más 2. 9 dipletes más 2 en el centro. Sin embargo, si tú coges la parte basal, la conformación es solamente 9 más 0. Fíjate. 9 más 0. En este caso hace referencia al axonema. El axonema es la parte de plomito que está aquí, ¿ves? La parte de plomo. Es el axonema, el flagelo, probablemente dicho si quieres. Pero el axonema está unido a la célula en sí a través de esta parte amarilla, que es el cuerpo basal. ¿Correcto? El cuerpo basal. El cuerpo basal, que es el gancho que une, es 9 más 0, pero el flagelo propiamente dicho es 9 más 2. Aquí me hablan sobre el cilio, ¿correcto? Que es lo mismo que flagelo, entonces la clave sería 9 más 2, ¿correcto? En todo caso, tú siempre vas a marcar 9 más 2, porque creo que es bien difícil que te pregunten por el cuerpo basal, ¿correcto? Es más, fíjate aquí, tú sabes que los centriolos están conformados por 9 tripletes, ¿cierto? 9 tripletes. Y aquí está, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tripletes. Entonces, el cuerpo basal tiene una estructura idéntico al centriolo. 9 nada más, ya no hay nada en el centro. Siguiente pregunta. En la replicación del ADN, ¿cuál es la enzima que libera tensión?
Entonces fijémonos, aquí está el cuadro de replicación de ADN. La enzima topoisomerasa se encarga de desdoblar el ADN, de liberar tensiones del ADN, ¿correcto? De causar fracturas también al ADN se dice. La helicasa en cambio corta el puente de hidrógeno, separa también se dice las cadenas de ADN, ¿correcto? La primasa es el que trae al ARN cebador, que es la parte inicial de la síntesis del ADN. La ligasa une los fragmentos de Okazaki. La ADN polimerasa es la que forma ADN en mayor cantidad. Correcto. La proteína de unión a cadena simple SSB, que están aquí de moradito, se encargan de que la cadena que ya fue separada por la helicasa no se vuelvan a unir. Correcto. Entonces la clave es la clave casita, ¿no? La que libera tensiones, la que causa fracturas o la que desdobla es la topoisomerasa. La que separa, la que corta es la helicasa. Diferencialo. Siguiente pregunta. ¿Dónde se origina el celoma? Entonces fíjate. Esto tiene que ver con las capas, ¿cierto? Con las capas embrionarias. Si el ser vivo tiene dos capas, endodermo, aquí fíjate endodermo, y ectodermo, serán animales diploblásticos, ¿correcto? Dos capas nada más. Sin embargo, si aparece una tercera capa, dos capas y una tercera capa, mesodermo, los animales se llamarán triploblásticos, ¿correcto? Fíjate, ¿eh? Ahora, este animal ya es triploblástico porque tiene tres capas, tres hojas germinales también se dice, capas germinales. Pero si esta capa que apareció último, mesodermo, se empieza a plegar, va a generar un espacio interno llamado celoma. Correcto. Entonces, ¿quién genera el celoma? Esta capa, el mesodermo, ¿cierto? Clave enanito. Algo que quiero que diferencie es lo siguiente, mírame. Este animal, por ejemplo, es triploblástico, ¿cierto? Tiene tres capas. Pero si es triploblástico y el celoma y el mesodermo no se pliega, no formará celoma. Pero si es triploblástico y el mesodermo se pliega, se enrolla y forma esta cavidad, formará celoma. Entonces, en conclusión, un animal triploblástico, tres capas, puede formar celoma o también no puede formar celoma, ¿correcto? Ya eso también pregunto. Entonces, clave enanito. Siguiente. ¿Qué estructura tiene la proteína globular tridimensional? Bueno, esta pregunta se refiere a que las proteínas, cuando llegan a la estructura terciaria, se pueden manifestar de dos formas. La estructura globular y la estructura fibrosa, ¿correcto? Por ejemplo, en fibrosas tenemos al colágeno, tenemos a la elastina, tenemos a la queratina, ¿correcto? En las globulares tenemos a la mioglobina, que es parecido a la hemoglobina, pero que transporta oxígeno en células musculares. Tenemos también a las albúminas, etc. Entonces, llegado a la estructura terciaria, se diferencian pues dos tipos, las globulares y las fibrosas, ¿correcto? Una característica fundamental, me estaba olvidando, es que las globulares son solubles en agua y las fibrosas son insolubles en agua. Clave enanito. Siguiente pregunta. La molécula que presenta carbono, hidrógeno, que no es soluble en agua, que además se encuentra a nivel de membrana es, bueno, acá la clave está más que cantada, es fosfolípidos, ¿correcto? Porque los fosfolípidos se encuentran a nivel de membrana. Sin embargo, aquí también debió decir lo siguiente, ¿no? Carbono, hidrógeno, pero también oxígeno, porque recuerda que los lípidos son ternarios. Carbono y hidrógeno son CHO, ¿cierto? El famoso CHO, ternarios. Entonces, clave A, fosfolípidos. Siguiente pregunta. Dos especies, bueno,
Aquí está el gráfico del fosfolípido. Miren, están a nivel de la membrana, ¿cierto? A nivel de la membrana. La cabeza formado por fosfato glicerol y las colitas formado por ácido graso. Si es recto, está conformado por carbonos saturados, pero si la cadena de ácido graso es quebrada, los carbonos son insaturados. Y la insaturación está aquí justamente, en el sitio de torcedura. Bueno, este fosfolípido me está conformando las membranas, ¿cierto? A nivel de la membrana. Clave arbolito. Siguiente, dos especies viven en un mismo hábitat, ¿ya? Una se desarrolla más que la otra. Bueno, depende del clima. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué pasa si dos especies están en el mismo hábitat y comienzan a competir por el mismo tipo de alimento, ¿cierto? Se adaptaron al mismo clima, etcétera, ¿no? Entonces ahí se genera la famosa competencia, ¿correcto? Entonces dos especies están compitiendo, por ejemplo, por el mismo fuente de alimento, por la misma cobertura, por la misma fuente de agua. ¿Correcto? Entonces aquí en este caso es la competencia interespecífica entre especies distintas. Pero también este zorro puede competir con otra comunidad de zorros, perdón, con otra población de zorros. Entonces, si este zorro compite con otra población de zorros, hay una competencia intraespecífica. Entonces, la competencia puede ser interespecíficas entre especies distintas o intraespecíficas entre la misma especie. En ambos casos, las teorías mencionan que existe competencia porque hay una superposición de los nichos ecológicos. El nicho de este animal se está compartiendo con el nicho de este otro animal. Entonces ambos empiezan a competir para atrapar mejor la presa, para conseguir mejor cobertura, fuentes de agua, etc. Y la especie que pierde, se puede decir, se va a alimentar de repente a otras horas de la liebre, se va a alimentar de otro tipo de proteínas, o puede ser que migre, ¿no? Entonces, algunos libros mencionan que la competencia también es muy buena. ¿Por qué? Porque va a diversificar el uso de materiales. Este animal que pierde va a buscar otro tipo de alimento, de cobertura, ¿no? Entonces, clave es competencia. Y finalmente, ¿dónde se da la máxima condensación de las cromátides hermanas? Esa pregunta también es bien típica. Fíjate aquí, durante la división celular, tenemos sucesos como la interfase, correcto, durante la interfase, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. A ver, hay que repasar de forma práctica. Durante la profase, la cromatina ya se está enrollando y luego los cromosomas ya formados empiezan a moverse al ecuador. En la metafase, los cromosomas ya están alineados en la placa ecuatorial, ¿correcto? Y es aquí donde se condensa, donde alcanza la mayor condensación los cromosomas, ¿correcto? Entonces, los cromosomas alcanzan la mayor condensación, el mayor enrollamiento durante la metafase, ¿correcto? Que se alinean en la línea ecuatorial, ¿correcto? Línea ecuatorial. Luego, cada cromosoma está formado por dos cromátides. Fíjate, primera cromátide, segunda cromátide. Entonces, durante la siguiente etapa, que es la anafase, cada cromátide se va a separar y se dirige a un polo, correcto. Finalmente, durante la telofase se separa el citoplasma, se reorganiza el núcleo y ya tenemos dos células hijas, correcto. Entonces, ¿dónde se alcanza la máxima condensación de las cromatinas hermanas? Es pues durante metafase. Otra pregunta, a ver, ¿dónde se inicia la citocinesis? Es decir, la separación de citoplasmas. En la anafase, fíjate, en la anafase ya se está comenzando a separar. ¿Dónde termina? En la telofase.
Nuevamente, a ver, ¿dónde inicia la citocinesis? En la anafase. ¿Dónde termina? Perdón, en la anafase. ¿Dónde termina? En la telofase. ¿Dónde se alcanza la máxima condensación de la cromatina o de las cromátides? En la metafase. ¿Dónde las cromátides o el cromosoma se alinean en la línea ecuatorial? En la metafase. ¿Dónde se desorganiza el núcleo? En la profase. Correcto. Bueno, entonces la clave sería máxima condensación en la metafase. Bueno chicos, eso fue todo por esta oportunidad. Espero haberte ayudado. Hasta la próxima.